No todo silencio significa vacío. A veces, es abrigo. Hemos aprendido a pensar que aquello que no se exhibe no es real, como si la existencia necesitara testigos para validarse. Pero hay procesos que solo florecen lejos de las miradas, como lo que crece bajo tierra, como el pulso que no se anuncia, como esa revelación fugaz que aparece bajo el agua caliente y se desvanece cuando intentas atraparla con palabras. Lo que no se ve no es frágil. Observa tus manos. Parecidas en forma. Prolongaciones de un mismo ser. Herramientas nacidas del mismo latido. Y aún así, el mundo decidió ponerlas en bandos opuestos. A una la elevó como emblema. A la otra, la miró con recelo. No fue casualidad. Fue una maniobra cultural vestida de tradición. Porque cuando fragmentas lo que es unidad, no hace falta romperlo. Basta con lograr que olvide que alguna vez fue entero. La mente humana olvida con asombrosa facilidad. Olvida rostros. Olvida momentos. Olvida donde dejó algo importante. Pero nada es tan riesgoso como olvidar quién es en esencia. Hubo saberes imposibles de borrar. Demasiado hondos. Demasiado arraigados. Demasiado vivos. Intentar eliminarlos habría sido como querer borrar el horizonte con una goma. Puedes insistir hasta el cansancio, pero el horizonte permanece, quieto, paciente, intacto. Así que no los destruyeron. Eso habría levantado sospechas. Y las sospechas despiertan preguntas. Y las preguntas son incómodas, porque no aceptan respuestas vacías. Entonces no negaron la enseñanza. La cubrieron. La embellecieron. La rodearon de capas, como si la verdad fuese algo que no debía tocarse. Y de ese modo, lo que era experiencia se volvió concepto. Lo que era vivencia se volvió cita inspiradora. Lo que era acción se volvió ritual. Suscríbete y activa la campanita, para no perderte nada de este valioso contenido. No se extinguió. Se volvió segura. Fue un gesto delicado. Refinado. Casi estético. La llama no se apagó, se cubrió con una lámpara tan elaborada que nadie quiso tocarla por temor a dañarla. Y con los años, la gente dejó de buscar el fuego. Empezó a admirar la lámpara. Velar una enseñanza resulta más eficaz que rechazarla. Negar provoca choque. Pero velar dispersa la atención. La mente humana rara vez se levanta contra aquello que parece noble. Se revela frente a lo burdo. Frente a lo evidente. Frente a lo impuesto sin disfraz. Pero entrégale un símbolo atractivo, una tradición bien lustrada, palabras elevadas, y la mente se relaja. Baja la defensa. Es como ocultar una joya auténtica en una vitrina saturada de brillos falsos. Tanto resplandor fatiga la mirada. Y cuando la mirada se fatiga, renuncia a ir más hondo. Con el tiempo, la enseñanza original no desaparece. Se vuelve tenue. Y volver tenue no es borrar. Es algo más sutil. Es transformar lo que tenía fuerza en algo cómodo para el sistema. Porque lo que tiene fuerza cambia. Y lo que es cómodo, permite que todo siga casi exactamente igual. La sabiduría genuina incomoda. Desacomoda. Te sacude certezas. Te enfrenta a costumbres que dabas por normales. Te lleva justo a esos lugares que preferías no explorar. La versión maquillada, en cambio, te halaga. Te hace sentir consciente sin exigirte conciencia real. Es como hojear el resumen de un libro y asumir que ya atravesaste la historia. Las enseñanzas disfrazadas se detectan con facilidad, no inquietan. No desafían. No reclaman quietud. No demandan presencia. Son agradables. Estéticas. Motivadoras en su versión más superficial. Te arrancan un qué lindo, pero rara vez un necesito transformarme. Ahí está la diferencia. Lo verdadero no siempre reconforta. No siempre es delicado. A veces se parece a un espejo sin retoques, no alza la voz, pero tampoco suaviza lo que muestra. Con los años, la humanidad comenzó a acumular símbolos como quien colecciona recuerdos sin vivencias. Palabras antiguas. Gestos repetidos. Rituales heredados. Todo aprobado. Todo pulido. Todo hueco si no iba acompañado de atención consciente. Es el equivalente espiritual de pagar el gimnasio, estrenar ropa deportiva, publicar la foto y no mover el cuerpo jamás. La forma existe. La sustancia aguarda. Y sin embargo, la enseñanza nunca desaparece. Solo se repliega. Permanece dormida, como una semilla bajo la tierra. No anuncia. No seduce. No se vende. Espera. Y cuando alguien deja de quedarse en la superficie, cuando alguien se cansa del ornamento, cuando alguien se atreve a preguntarse ¿es esto todo? La semilla encuentra una fisura. Y una fisura basta. Porque la verdad no necesita seguidores. Necesita disponibilidad.
Cubrir una enseñanza es como rodear una obra con tantos marcos que ya no sabes si contemplas el arte o la madera. Y lo curioso es que nadie prohibió mirar la obra. Simplemente añadieron tantos adornos que la mayoría quedó fascinada con el borde. Pero la imagen sigue ahí, íntegra, esperando miradas que no se queden atrapadas en el marco. Por eso, las verdades hondas casi nunca se extinguen. Aprenden a ocultarse, a transformarse, a recogerse. No mueren. Se vuelven más densas en el silencio. Y quien logra distinguir entre forma y fondo, entre gesto aprendido y vivencia real, entre repetir y comprender, ahora dime, ¿realmente escuchaste al maestro? El maestro no hablaba para la prisa. Hablaba para quienes sabían oír sin urgencia. Cuando pronunciaba una frase, no ofrecía normas. Ofrecía orientación. Pero la multitud entendía mandatos. Y unos pocos percibían portales. Porque no todos escuchan desde el mismo lugar. Algunos escuchan desde la mente. Otros, desde el temor. Y unos pocos, escuchan desde la quietud. Y la quietud comprende lenguajes que el ruido ni siquiera imagina. Entonces, la mano que fue ocultada no era impura. No era frágil. No era menor. Era receptiva. Y lo receptivo, en una cultura obsesionada con hacer, siempre resulta incómodo. Porque no empuja. No irrumpe. No invade. Escucha. Y escuchar es un gesto radical en un mundo entrenado para responder antes de entender. La mano receptiva no necesita imponerse. No compite por atención. No mide su valor en fuerza visible. Su poder no está en el golpe, sino en la sensibilidad. Es la mano que reconoce la textura antes de ponerle nombre. La que siente el peso antes de juzgarlo. La que intuye cuándo sostener y cuándo dejar ir. Mientras una mano actúa, la otra comprende. Y comprender siempre transforma más que reaccionar. Porque reaccionar es reflejo. Comprender es conciencia. Y la conciencia no se dirige fácilmente. No se compra con consignas. No se arrastra con modas. No cambia de rumbo porque alguien grite más alto. Lo receptivo no es inacción. Es presencia enfocada. Es como el oído en una orquesta. No produce el sonido, pero sin él, todo sería ruido. Imagina un músico que solo toca pero nunca escucha. Eso no es arte. Es volumen. La mano receptiva es esa parte interna que escucha la música antes de mover el cuerpo. Hay una inteligencia en la receptividad que rara vez se enseña. Porque no se mide fácil, nadie te entrega una medalla por haber entendido profundamente algo en silencio. Y, sin embargo, las decisiones más sabias nacen exactamente ahí. Es la mano que no interrumpe el proceso. La que no necesita opinar cada 5 segundos como si el universo fuera un debate televisivo. Es la mano que sabe que no todo necesita respuesta inmediata. Que hay preguntas que maduran. Que hay silencios que ordenan. Que hay intuiciones que se revelan solo cuando dejas de perseguirlas como si fueran un taxi a punto de irse. La mano receptiva tiene una cualidad incómoda para el control externo, no reacciona por impulso. Y quien no reacciona por impulso no es predecible. Y quien no es predecible no es fácil de dirigir. Por eso históricamente se exaltó más la acción visible que la percepción interna. Se aplaudió al que hacía ruido. Se ignoró al que comprendía. Es más fácil medir cuántas veces alguien golpea la mesa que cuántas veces entendió el momento exacto para no hacerlo. Lo receptivo también es memoria corporal. Es esa sensación inexplicable de saber cuando algo no encaja aunque todo parezca correcto. Es el escalofrío leve. La incomodidad sutil. La paz inesperada. El cuerpo hablando en un idioma que la mente todavía no ha traducido. Si sentiste ese escalofrío leve y no cambiaste de video, felicidades, acabas de hacer algo que muy pocos hacen, escuchar sin anestesia. Déjame en comentarios la frase, no todo lo que incomoda me hace daño. Es una señal silenciosa de que no viniste aquí a distraerte, viniste a recordarte. Y aquí aparece la contradicción, muchas personas depositan más fe en un titular digital que en esa percepción íntima que se ha formado contigo a lo largo de toda tu vida. Es como desconfiar del sistema de navegación de un avión para seguir una señal oxidada al borde de una carretera. La mano receptiva no acumula datos. Asimila vivencias. No guarda ideas como trofeos. Las transforma. Es la diferencia entre estudiar durante años cómo se nada y entrar al agua por primera vez. Uno satura la mente. El otro despierta el cuerpo. Y cuando el cuerpo despierta, la comprensión deja de ser conceptual y se vuelve experiencia directa. Ya no dices lo entiendo. Dices lo reconozco. Y reconocer, aquí, no es una explosión emocional. Es lucidez encarnada. Lo receptivo también exige humildad.
No esa humildad teatral que se inclina para ser vista, sino la humildad práctica de quien sabe que no necesita dominarlo todo para seguir avanzando. Es la mano que puede abrirse porque no vive cerrada en estado de alerta. Abrirse no es exponerse sin criterio. Es permitir que la experiencia atraviese sin que el ego la inspeccione como un vigilante nervioso. Porque cuando el ego filtra todo, no deja pasar la sabiduría. Solo autoriza lo que lo hace sentirse superior. La mano receptiva no persigue validación. Busca coherencia interna. No anhela aplausos. Busca verdad. Y la verdad rara vez llega con espectáculo. Aparece en instantes mínimos, en detalles que parecen irrelevantes, en silencios breves que contienen más sentido que largas explicaciones. Es esa pausa en una conversación donde comprendes más que en todo lo dicho antes. Ese momento en el que no hace falta justificar nada porque todo encaja sin esfuerzo. Quien cultiva su mano receptiva no se vuelve lento. Se vuelve exacto. No se vuelve dubitativo. Se vuelve atento. No se vuelve distante. Se vuelve presente. Y la presencia tiene algo particular, no se impone, pero modifica el espacio que habita. Es como alguien que no alza la voz y aún así es escuchado. No porque grite más fuerte, sino porque habla menos y con mayor densidad. La mano receptiva recuerda que no todo poder se exhibe. Que no todo progreso hace ruido. Que no todo liderazgo da órdenes. A veces, el gesto más inteligente no es mover la pieza, sino comprender el tablero. Porque moverse sin comprensión es agitación. Comprender antes de actuar es dirección. Guiar la propia conciencia es una forma de libertad que nadie puede arrebatarte. Ni siquiera esa voz interna que a veces dramatiza porque olvidaste dónde dejaste el celular como si el mundo estuviera colapsando. La mano receptiva observa eso con calma. Escucha. Y después, recuerda que el centro no desaparece. Solo se descuida. El cuerpo guarda memoria aunque la mente pierda registros. Hay movimientos que no nacen del razonamiento. Emergen del eco. De algo antiguo que habita debajo de tus decisiones conscientes. Por eso, a veces, sabes algo sin poder explicar cómo lo sabes. Como cuando entras a una habitación y olvidas el motivo, pero tu intuición sí lo conserva. Simplemente entonces comprendes que el verdadero secreto nunca fue un método. Fue un reencuentro. La acción sin raíz se dispersa. La raíz sin acción se adormece. Pero cuando ambas se reconocen sin competir, sin invadirse, sin anularse, la presencia se vuelve completa. Y una presencia completa no pide autorización. No solicita aprobación. No necesita explicar su valor. Simplemente, existe. El mundo teme al ser fragmentado porque es manejable. Pero teme aún más al ser integrado, porque ya no espera permiso. Quien está dividido busca validación. Quien está integrado busca coherencia. Y la coherencia resulta incómoda para cualquier sistema que se sostenga en la confusión. Por eso se comercializa mejor la distracción que la claridad. La claridad no se suscribe. No se empaqueta. No se controla. La claridad libera, y la liberación no siempre es rentable. Nunca se trató de ocultar la virtud, ni de esconder la bondad, ni de vivir a oscuras como si la luz fuera peligrosa. Se trataba de resguardar un espacio interior al que el ruido no pudiera entrar. Un santuario no es un punto en el mapa. No tiene muros, no responde a coordenadas, no aparece en aplicaciones de navegación. Es un territorio interno que solo se abre cuando la presencia está despierta. Y aún así, todos han tocado ese lugar alguna vez. Ese segundo suspendido en el que no hay que probar nada. En el que no compites. No te justificas. No te observas desde afuera como si fueras tu propio evaluador. Simplemente estás. Y ese simple estar es más inusual de lo que creemos. El santuario interior no es retiro. Es eje. No es escapar del mundo. Es volver a casa. Porque puedes estar rodeado de gente, de voces, tareas y movimiento, y aún así preservar un espacio interno donde nada te presiona. Un lugar donde no eres etiqueta, ni función, y la presencia no se agota. Lo que se desgasta es la máscara que usamos para satisfacer miradas que ni siquiera vemos. El problema no es ser observado. El problema es vivir como si existiera un jurado invisible evaluando cada gesto, cada palabra, cada respiración. Ahí el santuario se contrae. Se achica. Se transforma en un cuarto estrecho repleto de muebles inútiles llamados debería. Debería ser más. Debería haber llegado más lejos. Debería tenerlo todo claro a esta altura. El santuario interior no responde al debería. Responde al soy. Y soy no solicita autorización. Cuidar el santuario no es endurecerse. Es aclararse. Es entender que no todo pensamiento merece quedarse. Que no toda opinión necesita entrada. Que no toda crítica debe instalarse como residente permanente.
Si la mente fuera una casa, el santuario sería ese espacio al que no cualquiera entra con los zapatos llenos de lodo. No por soberbia. Por higiene interior. Porque hay ideas que ensucian más que el barro. Y no se limpian con agua. Se limpian con atención consciente. El santuario también es el único lugar donde no tienes que actuar para ser aceptado. Ahí no representas papeles. No exageras rasgos. No fabricas risas. No finges claridad. Es el espacio donde puedes decir no sé sin que tu valor se derrumbe como una torre mal equilibrada. Y decir no sé es una de las formas más puras de inteligencia. Porque quien cree saberlo todo casi nunca aprende nada. El santuario interior es el espacio donde el ego afloja el nudo, se quita el uniforme y descubre que respirar sin rigidez no es un delito. Este territorio interno no se edifica con datos. Se cultiva con silencio atento. No ese silencio inquieto en el que la mano busca el teléfono como si fuera un salvavidas, sino el silencio donde la atención reposa sin necesidad de estímulos constantes para sentirse viva. El silencio auténtico no es ausencia. Es claridad. Es como desempañar un cristal, no agregas nada, solo retiras lo que impedía mirar. Y lo curioso es que muchas personas temen al silencio porque creen que allí encontrarán vacío, cuando en realidad se encontrarán consigo mismas. Y eso puede desconcertar. A veces reconforta. A veces incomoda. Como abrir una puerta esperando un armario y descubrir un espejo. El santuario interior no hace desaparecer el caos del mundo. Lo vuelve navegable. El ruido seguirá existiendo. Las opiniones continuarán circulando. Las expectativas no se disolverán por arte de magia. Pero cuando existe un centro firme, el ruido deja de invadir y comienza a informar. Ya no respondes por impulso. Eliges. Y la distancia entre impulso y elección es la distancia entre ser conducido y estar despierto. Este espacio también es donde descansa sin culpa. No solo el cuerpo, sino la mente que ya no necesita defender su derecho a existir una y otra vez. Porque el cansancio contemporáneo no siempre nace del esfuerzo, sino de la explicación permanente. Explicarte. Justificarte. Argumentar por qué eres como eres y por qué no cumples con expectativas ajenas. El santuario interior es el lugar donde no das discursos sobre tu valor. No hay público. Solo verdad. Cuidar este espacio no es egoísmo. Es madurez interna. Quien no tiene centro es fácil de arrastrar, por modas, por miedos colectivos, por urgencias que no le pertenecen. Quien tiene centro escucha todo, pero no se diluye en todo. Es como un barco con ancla. Puede moverse. Puede explorar. Puede atravesar mares distintos. Pero no se pierde en cada ola como si cada una fuera el destino final. Y hay una capa aún más fina, el santuario interior es el lugar donde intención y movimiento se encuentran. Fuera de él, puedes hacer mucho. Alcanzar objetivos. Cumplir expectativas. Deslumbrar miradas. Pero dentro surge una pregunta esencial, ¿esto que hago me expresa o simplemente me mantiene ocupado? Es una pregunta incómoda. Y, precisamente por eso, liberadora. Porque llenar la agenda no equivale a vivir con sentido. Quien cuida su santuario interior no se distancia del mundo. Se vuelve firme. No se vuelve frío. Se vuelve discerniente. No guarda silencio por temor. Guarda silencio por lucidez. Y la lucidez tiene algo particular, no necesita imponerse. Se percibe sin esfuerzo. Como una habitación ordenada, no hace ruido, pero basta entrar para saber que algo está en su lugar. Al final, el santuario interior no es un privilegio espiritual. Es una necesidad humana profunda. Es el espacio donde recuerdas que tu valor no se mide en aplausos, ni en comparaciones, ni en el ritmo de otros. Es el punto donde comprendes que correr más rápido no sirve de nada si no sabes hacia dónde vas. Porque moverse sin dirección solo te convierte en alguien muy eficiente, extraviado. El santuario interior no elige el camino por ti. Te recuerda quién es el que camina. Y tal vez nunca se trató de escoger una mano sobre la otra. Ni de optar entre actuar o callar. Ni entre exponerse o resguardarse. Se trataba de recordar. Recordar que lo que da y lo que recibe emerge del mismo centro. Que no estamos rotos, solo distraídos. Que no estamos vacíos, solo saturados de ruido. Que no estamos perdidos, solo demasiado atentos afuera y poco disponibles adentro. La mano olvidada nunca se fue. Permaneció ahí. Esperando ser mirada sin juicio, sin prisa, sin la urgencia de convertirla en concepto. Porque cuando lo que parecía opuesto se reúne, cuando la acción aprende a escuchar y el silencio aprende a comprender, cuando el afuera deja de luchar con el adentro, la presencia deja de fragmentarse y vuelve, por fin, a ser una sola. Surge entonces una presencia diferente, más sobria, más estable, más libre. No se exhibe. No se proclama. No necesita explicarse.
Se percibe, sin palabras. Y quizá ese siempre fue el mensaje velado, no fragmentar lo que dentro de ti ya es unidad. Porque cuando recuerdas tu centro, el mundo puede hacer ruido, las opiniones girar sin parar, las expectativas elevar la voz y aún así tú avanzas distinto. No con prisa. No con lentitud. Con conciencia. Y eso, esa integración silenciosa, esa claridad que no pide autorización, esa calma que no depende del aplauso, no puede taparse, no puede diluirse y, sobre todo, no puede olvidarse otra vez. No sigas deslizando como si esto fuera solo contenido. El próximo video continúa exactamente este proceso interno. Haz clic ahora. Porque postergar no solo retrasa información. Disuelve impulso. Y el impulso es lo que separa a quienes comprenden de quienes realmente transforman su vida.